Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Si tuvieras un botón para reiniciar tu vida, ¿lo utilizarías? Hace algún tiempo, la Navidad pasada, le compré a mis hijos un Xbox y quedaron fascinados, se volvieron adictos a los videojuegos. Su mamá todavía me está tratando de perdonar, pero estaban jugando Minecraft, y cuando estaban jugando, uno de mis hijos especialmente se ponía muy nervioso cuando aparecían ahí los zombies. Y sabes, ese juego hay zombies o hay, no sé, arañas. Y uno de mis hijos se ponía nervioso para jugar este juego, y cada vez que las cosas se ponían bien difíciles, mi hijo reiniciaba el juego. Y era frustrante para sus hermanos y era frustrante para mí porque no podíamos jugar el juego, no podíamos hacer mucho, porque cada vez que las cosas se ponían difíciles, mi hijo reiniciaba el juego y empezaba todo de cero, y todo iba bien hasta que las cosas se ponían difíciles. Y le tuvimos que poner una regla, y era prohibido utilizar el botón de reiniciar o de apagar, y solo lo podíamos utilizar los demás menos él, hasta que finalmente empezó a olvidarse de ese hábito que tenía. Pero imagínate si pudieras tener tú un botón para reiniciar tu vida. Me pregunto cuántos de nosotros lo utilizaríamos. Tal vez permaneceríamos en un estado perpetuo de infante, no sé. Mientras las cosas se pongan difíciles, cuando mi hermano no me da el helado, reinicio mi vida. Pero ponte a pensar, si tú tuvieras una oportunidad así, pudieras reiniciar todo, si pudieras revertir las malas decisiones que has tomado. Ponte a pensar en las malas decisiones que has tomado. Esas decisiones que hay veces que piensas, estás ahí pensando antes de irte a la cama, cuando no puedes dormir, estás pensando ahí en tu almohada con el calor, y estás pensando, y puedes trazar esa decisión a tal vez algo que desencadenó algo doloroso en tu vida. Y sabes, todos tenemos este tipo de decisiones. Si pudieras invertir esas decisiones, si pudieras invertir los efectos
que esas decisiones han tomado en tu vida, me pregunto cuántos de nosotros lo haríamos. El día de hoy vamos a ver las reversiones divinas. Las reversiones que Dios ha hecho en la vida de Esther y en la vida de su pueblo, esas reversiones divinas, cómo es que Dios ha revertido las decisiones de un pueblo y cómo es que Dios ha revertido las consecuencias. Ahora estamos ya terminando la historia de Esther. Para los que no estuvieron con nosotros desde el principio, la historia de Esther es acerca de un grupo de judíos que viven en Persia. Estos judíos están viviendo en Persia porque el imperio de Persia los ha llevado cautivos y han permanecido ahí como esclavos tanto tiempo que se han acostumbrado a vivir como persas. Hubo un grupo de judíos que pudieron regresar a la tierra prometida. Sin embargo, estos judíos se habían olvidado de su Dios y habían preferido quedarse en el imperio persa porque estaban más cómodos viviendo como persas. Esta historia nos cuenta de una mujer judía que dentro de esta cultura persa, por la providencia de Dios, terminó en un papel importante y tiene la responsabilidad ahora de rescatar a todo un pueblo de una persona llamada Amán que quiere destruir a todo este pueblo. Eso es lo que hemos visto en la historia de Esther. Ahora llegamos a los últimos capítulos y sé que la lectura estuvo un poco larga, pero lo quise hacer así para que resumamos la historia y podamos ver juntos cuáles son las reversiones divinas. Ahora, tal vez al principio de esta prédica va a ser un poco diferente, porque lo que quiero que hagas conmigo es ver esos pasajes para que tú veas con tus propios ojos esas reversiones divinas, y vamos a pasar después entonces a lo que esto significa para el pueblo de Dios el día de hoy. Entonces, si tienes tu Biblia ahí contigo, si no está ahí en la pantalla, los versículos te van a aparecer. Quiero que veas las reversiones divinas. En el capítulo 9, en el versículo 1, fíjate cómo es que el autor de Esther nos dice: el edicto y la orden del rey debían ejecutarse día 13 del mes. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día. Fíjate en esta frase: pero ahora se habían invertido los papeles. Reversiones divinas. Ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. Cuenta la historia entonces que Mardoqueo escribe un decreto para destruir a todos los judíos, pero ahora fíjate lo que está pasando: los papeles se invierten y ahora los judíos están destruyendo a la familia de Mardoqueo. Nos saltamos del versículo 18 al 32 del capítulo 9, no te preocupes, los puedes leer ahí en tu casa. Es lo mismo, es un resumen de lo que leímos, simplemente es un resumen histórico de lo que vimos. Quiero que veas entonces las reversiones divinas. Primero quiero que veas cómo es que Dios revierte a Amán y revierte a Mardoqueo. Ve conmigo entonces al capítulo 3, versículo 8. Fíjate, dice: si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos. ¿Te acuerdas la historia? Amán se enoja de que Mardoqueo no lo respeta. Se enoja tanto que escribe un edicto para destruir a todos los judíos. Va con el rey Asuero y le dice: si le parece bien su majestad. Este es Amán escribiendo para destruir a los judíos. Escríbase un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Amán busca enriquecerse con la destrucción de los judíos. Amán fue enriquecido por el rey Asuero. Capítulo 3, versículo 10. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Lamedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Fíjate lo que pasa, y esto es fascinante, y por eso quiero que tú lo veas en tu Biblia. Por eso quiero que tú veas cómo Dios revierte literalmente cada paso que da Amán. Cada decisión que da Amán, Dios en su providencia lo revierte.
Cada decisión que ha tomado Amán para destruir al pueblo de Dios, Dios en su soberanía revierte cada decisión. Entonces, si Amán fue enriquecido y si Amán recibió el anillo del rey, fíjate lo que le sucede a Mardoqueo en el capítulo 8, versículo 1. Ese mismo día, el rey Asuero, ahora es Mardoqueo, el rey Asuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. ¿Te acuerdas? Mardoqueo había acusado a Amán y Amán termina empalado, termina ahorcado. Ahora entonces Esther se presenta con Asuero. Asuero le da las propiedades de Amán a esta Esther. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco. Versículo 2, el rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Date cuenta cómo está revirtiendo todo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Amán quería enriquecerse con la destrucción de los judíos. Amán quería obtener 300 kilos de plata por la destrucción de los judíos. Y ahora es Mardoqueo quien recibe las riquezas de lo que Amán pretendía robar. Y ahora es Mardoqueo quien recibe el anillo real. Y esto, fíjate cómo el autor nos está dejando ver las reversiones divinas, cómo Dios está revirtiendo cada decisión. No solamente la riqueza, sino el honor de Amán. Fíjate, en el capítulo 3, versículo 5, cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba, después de que Asuero hace un decreto para que todos respeten a Amán, pretendía que todos se arrodillaran delante de él. Capítulo 5, versículo 9, Mardoqueo sale de la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba Mardoqueo y se llenó de ira contra él. Entonces, fíjate, es vestido de honor, es vestido de honra. Asuero escribe un decreto para que todos respeten a Amán. Asuero escribe un mandamiento a toda la ciudad. Viste de honra a Amán y ahora todos deben de hincarse delante de Amán. Si Amán entonces es vestido de honra, fíjate cómo Mardoqueo es vestido de ceniza. Capítulo 4, versículo 1. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y se cubrió de ceniza. Date cuenta el contraste que nos está dando el autor. Amán se viste de honor, recibe el anillo real, todos lo respetan, todos están ordenados a hincarse delante de Amán. Mientras Mardoqueo es vestido de ceniza, Mardoqueo es vestido de angustia, Mardoqueo se vistió de luto. En la reversión divina, si entonces antes Amán se viste de honor y Mardoqueo se viste de ceniza, fíjate la reversión divina. Capítulo 8, versículo 15. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco. ¿Te das cuenta cómo Mardoqueo estaba vestido de cenizas y de luto? ¿Te das cuenta cómo ahora Mardoqueo está vestido de azul como un rey? ¿Te das cuenta cómo las decisiones de Amán son revertidas? ¿Te das cuenta cómo Mardoqueo ahora es vestido de honor mientras fue vestido de cenizas por Amán? Capítulo 9, versículo 4, Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. ¿Te acuerdas cuando Amán quería socavarlo y quería que este Mardoqueo se hincara delante de él? Capítulo 10 es todo acerca de la honra de Amán. ¿Te acuerdas? Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey. Versículo 3, el judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. ¿Te acuerdas quién era segundo en poder después del rey Asuero? Amán. Sin embargo, date cuenta cómo Dios revierte una vez más, revierte la honra, revierte las posesiones de este hombre orgulloso. Fíjate en el capítulo 6, versículo 11. Mardoqueo es humillado
delante de Dios, delante de Amán. Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. ¿Te acuerdas? Amán quería pretender que fuera exaltado delante de todos. Sin embargo, él es quien tiene que exaltar a Mardoqueo delante de todos. No solo se revierten los papeles entre Mardoqueo y Amán. No solamente Dios está revirtiendo las decisiones que toma Amán en contra de Mardoqueo, sino que ahora Dios está revirtiendo las decisiones que Mardoqueo toma en contra del pueblo de Israel. Fíjate, en el capítulo 9, Esther intercede por última vez por su pueblo. Versículo 5, capítulo 9, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del Señor. Versículo 8 responde Asuero: redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real, un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo. Es interesante, estas palabras aparecen textualmente cuando Asuero escribe el primer decreto, cuando es convencido por Amán, escribe el primer decreto para destruir a todos los judíos. Asuero utiliza las mismas palabras y las apariencias son que Asuero tiene mucho poder para destruir a los judíos. Y las palabras que utiliza aparentan mucho poder. Escriban este decreto y séllenlo con mi anillo. Date cuenta que Dios utilizó el primer decreto para despertar a los judíos de su sueño. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas que los judíos estaban muy cómodos en Persia? Que se habían olvidado de su Dios y el pacto de su Dios, y entonces cómo Dios utiliza al rey Asuero y la aparente autoridad del rey Asuero para escribir un decreto que despertara una vez más el corazón del pueblo de Dios, y en su angustia clamaron a Dios una vez más. Es la primera vez que Mardoqueo ora en este libro. ¿Te acuerdas cuando la primera vez escuchan el edicto de destrucción? Es la primera vez que Esther se dirige hacia Dios. Y todo surge porque un rey, sin conocer a Dios, escribe un edicto inspirado por Dios para destruir al pueblo de Dios. Date cuenta de esto, hermano, que Dios está dispuesto a ir en contra de su pueblo, para quebrantar a su pueblo y para despertar a su pueblo, para una vez más redimir a su pueblo. Date cuenta que la gracia de Dios es indomable. Date cuenta que la gracia de Dios va más allá de clichés cristianos de prosperidad. Date cuenta que la gracia de Dios está dispuesta a atravesar un imperio lejano que no conoce a Dios, para escribir un decreto que va en contra del pueblo de Dios, para humillar al pueblo de Dios y para que una vez más el pueblo de Dios se postre a su Dios y reconozca una vez más que solamente la salvación viene del Señor. La providencia de Dios y la soberanía de Dios están todas dirigiéndose a lo que la providencia de Dios ha decretado desde el principio. No es la autoridad de Asuero escribiendo un edicto con su anillo real. Es Dios persiguiendo a su propio pueblo que se había revelado de la gracia de Dios. Y es Dios entonces estando dispuesto a aniquilar a su pueblo para una vez más rescatar un remanente y exaltar su nombre en medio de un pueblo que se ha olvidado de él. Redacten ahora en mi nombre. Como si Asuero tuviera algo que ver, como si Asuero fuera algo. Redacten en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Date cuenta, entonces Esther interviene por el pueblo de Dios, y Dios ahora invierte todo lo que había dicho Amán. Entonces, date cuenta de esto. Voy a saltar de versículos, pero quiero que te des cuenta cómo el autor nos está diciendo con sus palabras, literalmente, cómo es que está revirtiendo cada decisión que ha tomado Amán. Fíjate, voy a comparar el edicto de Amán y el edicto de Mardoqueo. Voy a estarlos leyendo intercambiablemente y quiero que te des cuenta cómo son las mismas palabras.
Amán entonces escribe en su edicto contra los judíos. Se convocó a los secretarios del rey. Mardoqueo, capítulo 8, versículo 9. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Amán, versículo 3, versículo 12, en contra de los judíos. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Mardoqueo, a favor de los judíos, fíjate, escribe capítulo 8, versículo 9. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, intendentes y funcionarios. Estas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo. ¿Te das cuenta que Dios está revirtiendo absolutamente cada palabra de Amán? ¿Te das cuenta que este pobre hombre pensó que podía ganarle a Dios? ¿Te das cuenta que este pobre hombre hizo planes y se tardó tanto y se esmeró tanto en hacer planes que últimamente no pudieron durar delante de la soberanía de Dios? Fíjate que Amán escribe en contra de los judíos en su decreto, capítulo 3, versículo 12. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Mardoqueo, en el capítulo 8, versículo 10, a favor de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero y los selló con el anillo real. Amán en contra de los judíos, capítulo 3, versículo 13. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey. Versículo 15, los mensajeros partieron de inmediato por orden del rey. Mardoqueo en contra de Amán, a favor de los judíos, versículo 10, capítulo 8. Y los envió por medio de mensajeros del rey que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. Amán escribió su decreto, versículo 13, con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos. Mardoqueo escribe su decreto, así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. ¿Te das cuenta las reversiones divinas? ¿Te das cuenta que Dios está revirtiendo absolutamente todo el desastre que causó Amán? Dios está revirtiendo todo el desastre que el pueblo de Dios se causó a sí mismo por su rebelión. Me pongo a pensar si Dios hubiera dejado este pueblo en Persia. Estaban cómodos, sus casas estaban cómodas, su vida estaba cómoda y se habían olvidado de las promesas de Dios, pero tenían otros dioses. ¿Y qué si se hubiera olvidado de su Dios Mardoqueo? ¿Y qué si se hubiera muerto como un persia más, viviendo como persa, adorando a los dioses persas? ¿Y qué si Dios no lo hubiera rescatado y lo hubiera quebrantado, lo hubiera humillado para que una vez más recordara las promesas de su Dios? ¿Y qué si Dios no hubiera revertido cada decisión que tomó Mardoqueo desde que creció, desde que era joven, desde que empezó su vida adulta, desde que eligió dónde casarse, desde que se dio cuenta que las decisiones que tomó le llevaron a vestirse de luto y de cenizas? ¿Y qué si Dios no hubiera revertido cada una de sus decisiones? Te aseguro que ni siquiera hubiéramos sabido quién es Mardoqueo, te aseguro que nunca hubiéramos visto la gracia de Dios en la vida de este hombre. Fíjate la reacción entonces del decreto de Amán. El decreto de Amán trae confusión y amargura. Fíjate capítulo 3, versículo 15. El decreto de Amán lo escribe contra los judíos y dice: los mensajeros partieron de inmediato por orden del rey, y a la vez se publicó el edicto en la ciudadela de Susa. Dice: luego el rey Amán se sentaron a beber. Fíjate, pon atención, mientras que la ciudad de Susa reinaba la confusión, literalmente el desconsuelo, la agonía. Acaba de escribir el decreto Amán en contra de los judíos, exterminar a todos, se sienta con Asuero a comer. El pueblo estaba confundido. Otra cosa que causa el decreto de Amán en contra de los judíos, capítulo 4, versículo 1, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto. No solo él, sino todo el pueblo. Capítulo 4, versículo 3, en cada provincia a donde llegaba el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos. El pueblo estaba confundido, angustiado. Mardoqueo estaba vestido de duelo, de cenizas, de luto. Todo el pueblo estaba en duelo. Había ayuno, llanto y lamentos.
Pero cuando Dios revierte el decreto de Amán, cuando Dios revierte el decreto por medio de Mardoqueo, fíjate cuál es la reacción. Mardoqueo escribe el decreto y dice: la ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. No hay confusión, no hay dolor. Versículos 16 y 17, para los judíos aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad a donde llegaba el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos. Y muchas personas y otros pueblos se hicieron judíos por medio de ellos. Me pregunto si hubiera conocido este gozo y esta felicidad de este pueblo si no hubieran sido quebrantados por su Dios. Me pregunto si Dios los hubiera dejado en confusión y en duelo, ¿qué hubiera pasado? Fíjate entonces la destrucción que causó esto. Fíjate entonces lo que este Amán y este Asuero y este Mardoqueo querían hacer. Esther capítulo 3 versículo 9. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 300 kilos de plata. Amán quería destruirlos. Sin embargo, Amán es destruido. Capítulo 9, versículo 5. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos, los amigos de Amán. Los mataron, los aniquilaron, hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. Fíjate, en la ciudadela de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres. Amán quería destruir a los judíos, sin embargo Amán fue destruido con todos los que se oponían a los judíos. No solo eso, sino que también mataron a todos sus hijos. ¿Te acuerdas que Amán quería deshacerse de todos los judíos? Y Amán y toda su familia terminan siendo destruidos. ¿Te das cuenta cómo Dios revierte cada decisión? Y la revierte, ¿no te parece?, de una forma violenta. Amán quería destruir a los judíos querían destruir a Amán, y hay un montón de muertos. Ahora, déjame preguntarte algo, ¿no te parece esta historia, cuando estabas leyendo hace rato, cuando estabas ahí leyendo los versículos en la tele, ¿no te parece un poco violenta esta historia? Cosas que no leemos muchas veces en la Biblia. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón cristiano? ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué significa esto? Que entonces el día de mañana, si alguien se cruza en el tráfico, no le voy a dar un trancazo, pero Dios le va a mandar un rayo. O si alguien me da un trancazo, significa que Dios le va a dar un trancazo a él. Esas son las reversiones divinas. ¿Qué significa todo esto? Quiero terminar este libro de Esther abriéndote un poco el panorama para que entiendas lo que está pasando en estos 2 capítulos. Y quiero hacerlo recordándote lo que estaba pasando en la metanarrativa o en la historia más grande, en la historia redentiva de Dios. ¿Te acuerdas cuando en el capítulo 3 se describe a este Amán como un amalecita? Y este amalecita era el epítome del enemigo de Dios. Históricamente los amalecitas fueron los primeros que se opusieron de Dios. Fueron los primeros que trataron de destruir el pueblo de Dios. Fueron los primeros que se opusieron a los planes de Dios. Fíjate entonces cómo, si no lo leímos en el capítulo 3, lo volvemos a leer en el capítulo 9. Amán, hijo de Amadenata, el agageo, que resulta ser el amalecita. ¿Te acuerdas lo que leíamos en Éxodo capítulo 17? Y te lo voy a leer de forma rápida para que te acuerdes. Los amalecitas vinieron a Redifín y atacaron a los israelitas. Date cuenta de esto. Capítulo 17, Éxodo, versículo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde. Dios le está diciendo a Moisés: pon esto en escrito y no te olvides de esto.
para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte, y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Ahora, el pueblo de Israel debía de oponerse a los amalecitas de generación en generación. Ahora, ¿por qué es que Dios se iba de oponer a los amalecitas de generación en generación? Porque los amalecitas habían rechazado su gracia de generación en generación. Porque los amalecitas se habían opuesto al pueblo de Dios de generación en generación. Llegamos a Primera de Samuel y vemos que Dios levanta a un hombre llamado Saúl. Y quiero que te des cuenta del propósito de Saúl. Llegamos al capítulo 15, versículo 2. Dice: un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Pon atención en esto. Samuel les dice: así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por todo lo que le han hecho a Israel. El propósito de Saúl era destruir a los amalecitas, porque el pueblo de Israel se habría de oponer a los amalecitas de generación en generación, porque los amalecitas habían rechazado la gracia de Dios de generación en generación. He decidido castigar a los amalecitas por todo lo que le hicieron en Israel, pues no dejaron pasar al pueblo de Dios cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas, camellos, asnos. ¿Qué crees que está pasando en el libro de Esther? ¿Es Dios regresando a su promesa? ¿Es Dios visitando su juicio? Y si Saúl no fue capaz de hacerlo porque Saúl perdonó la vida de Amalec y se quedó con todas sus vacas, ahora es Dios haciendo a un lado al pueblo de Israel y haciéndole guerra a los amalecitas. Ahora, Dios está involucrado en guerra santa. ¿Has escuchado de guerra santa? ¿Qué es guerra santa? Son las cruzadas. Los del Medio Oriente lo describen como yihad, que es destruir a todos los que no tienen su religión. ¿Qué es guerra santa? Si pones atención en la narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis 21, Dios está involucrado en su guerra santa. Y su guerra santa es pelear por el pecado, defender su honra, defender su gloria. Y Dios no está echándole guerra santa a solo un pueblo. ¿Te acuerdas cuando destruyó a los cananeos? ¿Te acuerdas cuando destruyó a los jebesitas? ¿Te acuerdas cuando Dios mandó un diluvio? ¿No te parece violento de parte de Dios? Ponte a pensar en esto, que Adán y Eva tuvieron hijos. Adán y Eva tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos. Y el conocimiento de Dios siguió en generación y generación, y siguió de generación en generación, y siguió de generación en generación, hasta que una generación rechazó la gracia de Dios y se endureció, y Dios decidió declararles guerra santa. En otras palabras, Dios se opuso a lo que estaban haciendo. Y muchas veces pensamos: oye, pero es que esto es demasiado violento. ¿Dónde está el Dios de gracia? ¿Has escuchado Dios destruyó a los cananeos? ¿Has leído un poco de los cananeos? Culturas violentas, sacrificaban a sus hijos al fuego literalmente, esclavizaban mujeres y niñas para usarlas como objetos, esclavizaban a hombres, a mujeres sin discernimiento para aprovecharse de lo que pudieran sacar de ellos, extorsionaban, mutilaban. Dios se opone a la maldad de generación en generación. Y sabes, la ira de Dios y el amor de Dios conviven en el juicio de Dios. Hace una semana iba saliendo de mi casa y mis hijos tenían de entrenamiento de fútbol.
y los llevé, la cancha de fútbol está a contraesquina de mi casa, y entonces iba saliendo de mi casa y estaba con uno de mis hijos y mis otros dos hijos salen como locos y salen hacia una esquina donde ya yo no los veo porque la esquina, no se cruzaron la calle, pero la esquina estaba más allá de donde yo podía ver porque estaba doblando la esquina. Y uno de los que corre es mi hija. Y yo no podía verla en ese momento, pero yo estaba con el pendiente que mi hija está allá y necesito apurarme porque mi hijo, me atoré aquí con uno de mis hijos, está en la casa, estoy cerrando el portón, voy hacia allá y veo a mi hija que estaba pálida, estaba muy angustiada, estaba con miedo y estaba así como paralizada, no sabía qué hacer. Y mi hijo que estaba con ella estaba igual así como choqueado, se le quedó viendo a ella. Voy doblando la esquina y veo a un hombre que le está llamando, le está diciendo, ven rápido, ven. Cuando yo volteo la esquina y la agarro, me doy cuenta que ella está muy espantada, lo veo a él y pretende que la Virgen habló y se va y se puso todo nervioso y se fue. Ahora en ese momento, te confieso, quería destrozar a este hombre. Quería arrancarle la cabeza. Porque no sabía qué estaba pasando, no sabía qué quería hacerle a mi hija, no sabía para qué le estaba llamando. Y si sus intenciones eran buenas, no sé por qué se había espantado de verme y por qué se fue hacia otro lado. En ese momento, te soy honesto, estaba tan enojado, que yo me imaginaba en la policía mi foto en el periódico, te lo juro. Porque si ese hombre hubiera tratado de hacer algo, se hubiera acercado y me voy caminando y sigue hablando ese hombre y sigue diciendo puras tonterías y te lo juro que yo estaba muy enojado. Ahora, ponte a pensar en esto. Estoy en ese día ahí. Estoy en ese momento ahí. Y entonces dejo que ese hombre lastime a mi hija, que se la robe, que la lastime. Y en ese momento digo, pero el cristiano debe amar a todos. Llévate a mi hija. El cristiano debe de estar dispuesto a sufrir. No pasa nada. Haz lo que quieras a mi hija. ¿Podrías decir que estoy amando a mi hija? ¿Podrías decir que soy buen padre? ¿Podrías decir que hay justicia en que este hombre pague las consecuencias si es que llegaba a hacerle algo a mi hija? ¿Por qué es que tenemos tantos problemas en entender que la ira de Dios convive con la justicia de Dios? Y que la gracia de Dios ha sido rechazada por generación en generación en generación, hasta un punto en que estos hombres se endurecieron tanto que han rechazado a Dios y no lo quieren conocer. Y Dios está en su derecho divino de quitarles la vida a estas personas porque Él fue quien se las dio en primer lugar. Ponte a pensar cuántas personas mueren al día. ¿Cuántas personas mueren? ¿1 millón? ¿1 billón? ¿Será Dios injusto por quitarles la vida? Porque si Dios es soberano, Él es el que sustenta todo. ¿Será injusto en quitarles la vida? ¿O será que Dios simplemente está tomando lo que le pertenece? En este momento, Dios está actuando como Dios. Está juzgando a la maldad, está involucrado en su guerra santa. Está defendiendo su honor, está cumpliendo sus promesas. Los amalecitas se habían enfurecido, se habían endurecido en contra de Dios. Ahora es Dios quien regresa hasta Persia. Y si se escondieron en Persia, no pasa nada, que Dios los puede encontrar en Persia. Ahora date cuenta de esto, para el cristiano, lo que tiene que ver esto es que en la cruz se termina la guerra santa de Dios. Que es Dios desde Génesis peleando cada pueblo que se ha rebelado contra Dios, alzando su mano y levantando su espada en contra de cada pueblo que ha rechazado a Dios, incluso yendo en contra de Israel cuando Israel se olvidaba de Dios.
Tantas veces que fue disciplinado Israel por Dios, ¿no es cierto? Tantas veces que Dios los tuvo que arrastrar por Asiria, por Persia, para recordarles quién era su Dios. Porque la guerra santa de Dios no perdona ni razas ni colores, está opuesto al pecado y está dispuesto a aniquilar a todo lo que rechaza su gracia. Porque se lo merecen. Porque Dios no está actuando injustamente. Porque no sería un Dios bueno si deja la maldad proliferar como maldad. Es Dios incluso que decide escoger a Israel no porque Israel era mejor que las demás naciones. Fíjate entonces, cuando el Señor tu Dios, Deuteronomio 9:4, cuando el Señor tu Dios haya arrojado a todas estas naciones lejos de ti, los amalecitas, los jebesitas, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de la tierra. No, el Señor expulsará a estas naciones por la maldad que los caracteriza. Otra vez, si no me crees, Deuteronomio capítulo 9, versículo 4, versículo 5. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de tu tierra, no. La propia maldad de estas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6, pon atención. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. En otras palabras, el pueblo de Israel era el instrumento por el cual Dios iba a finalizar la tierra santa, la guerra santa. ¿Sabes cómo? Dándonos al Redentor. Ahora pon atención en esto y con esto termino. Si Dios opuso cada nación desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 21, si Dios le declaró la guerra a todos los que se oponen a su santidad desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 21, en la cruz de Cristo, Dios le enterró la espada de su justicia a su Hijo. Y es Cristo quien es el último gladiador y el único redentor de todo el pueblo. Si Dios se opuso a todas las naciones, ahora en la cruz Dios se opone a su Hijo. Y si nosotros teníamos un decreto de muerte, la última reversión divina es Dios cargando a su Hijo con todos nuestros pecados y revirtiendo el edicto que nosotros teníamos en contra de nosotros por nuestros pecados. Reversiones divinas. Y es Dios entonces quien revierte cada una de tus decisiones. Y es Dios quien revierte la paga de tus pecados. Y es Dios quien revierte las consecuencias de tu pecado. Y es Dios quien carga en su Hijo con nuestro pecado. Y ahora es Dios quien se opone a Cristo en la cruz y en su guerra santa termina castigando a Cristo. Y es la última batalla donde Cristo murió, donde Cristo perdió y nosotros fuimos vencedores. Donde en la reversión divina nosotros estábamos vestidos de humillación y pecado y ahora somos vestidos de justicia y de gloria. Donde nosotros vivíamos empobrecidos por nuestros pecados y ahora es Cristo en su riqueza que nos da gracia sobre gracia. Las reversiones divinas. Las reversiones divinas y ahora el apóstol Pablo nos dice, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Ni la tribulación, ni la hambruna, ni la enfermedad, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada te separará de la gracia de Dios. Reversiones divinas. ¿Ves cómo Dios está dispuesto a ir en contra de nuestros mejores deseos? Porque nuestros mejores deseos honestamente son mediocres. ¿Ves que Dios está dispuesto a ir en contra de su pueblo para quebrantarnos, humillarnos y recordarnos una vez más que ahí está nuestro Dios fiel, dispuesto a cumplir sus promesas? Reversiones divinas. El orgulloso es humillado, el humillado es glorificado, el pecador es santificado, el que es justo es sacrificado. Reversiones divinas. Señor, gracias, mi Dios, gracias por las promesas que tú has cumplido a pesar de nosotros. Señor, éramos desnudos, humillados, nos has vestido, nos has honrado a pesar de lo que somos. Señor, nos has dado todas las posesiones de tu Hijo y a Él lo has empobrecido
por nosotros, para glorificarnos junto con Él. Y mi Dios, gracias por esas reversiones. Gracias, mi Dios, porque no nos has dejado a nuestra suerte, nos has incomodado, nos has quebrantado y nos has recordado una vez más que tú estás dispuesto a rescatarnos una vez más, Señor, en Cristo Jesús. Amén.